Nacido en. Escrito por. Spikelight 1.0. Inicios. Primera parte. Tatsuki, un recién cumplido treintañero, se podía encontrar en los conocidos rincones de mala muerte de la prefectura de Osaka. Solía ganarse la vida tatuando, a pesar de que su arte estuviera mal visto. No le proporcionaba mucho realmente. Sin embargo, era lo mejor que podía hacer, en sus propias palabras. Atendía principalmente a personas a las que aún les gustaba el iresumi, el arte tradicional del tatuaje japonés que había sido tomado por otras personas, cambiando así su significado. Desafortunadamente, estos clientes no venían con frecuencia, pero cuando lo hacían, pagaban cantidades generosas que le permitían mantenerse por un tiempo razonable. Por suerte, aunque no era tan buena, solo tenía que mantenerse a sí mismo y a su caja de fósforos, a la que llamaba hogar, con una pequeña cocina y un baño aún más diminuto. Sus padres habían decidido no tener más relación con él desde que no pudo ingresar a la universidad para estudiar algo que, por supuesto, no quería, como las ingenierías industriales y civiles. Por más que él dejara claro que quería explorar otras áreas, especialmente el arte, sentía que no podía soportar más la intolerancia de ellos hacia sus aspiraciones. Así que aceptó con resignación que se alejaran de su vida. Por eso se mudó a Osaka, dejando atrás todo lo que alguna vez conoció en Kioto. Las cosas se le pintaban oscuras con el paso de las semanas, pero dado que sus ilustraciones en papel, y sobre todo en otras personas, no eran tan malas, podía aspirar a una tranquilidad que, siendo honesto, parecía que nunca llegaría. Esto continuó hasta que un día, un cliente cruzó la puerta de su estudio clandestino, que por fuera parecía una simple tienda de herramientas, desprovista de cualquier indicio que delatara su verdadero propósito. Era alguien bien vestido, que llevaba una camisa negra abotonada, un tanto ajustada, que realzaba la formalidad de su aspecto. Sus pantalones grises, pulcros y bien planchados, caían sobre unos zapatos del mismo color, que brillaban bajo la tenue luz del local como un faro en la neblina. Buenas tardes, señor. Saludó Tatsuki, haciendo una reverencia casi automática, un gesto de respeto que llevaba en la sangre. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Respondió el hombre, correspondiendo al saludo con la misma cortesía, casi como si estuvieran en un salón de té en lugar de un taller subterráneo. El sujeto avanzó con paso decidido, sus ojos, curiosos pero serenos, se detuvieron en la desgastada mesa que dominaba la habitación. Sacó de su bolsillo una imagen cuidadosamente doblada y se la pasó a Tatsuki. ¿Puede hacerlo justo aquí? Preguntó el sujeto, mientras se subía la manga de su brazo derecho, revelando un bíceps marcado que mostraba la promesa de una historia por contar. Tatsuki tomó el papel entre sus manos, observando con atención el diseño que le presentaban. Era un collage visual, un brazo adornado con diversos tatuajes que se entrelazaban armoniosamente en un solo diseño, evocando la fluidez del oleaje en un arte tradicional. Pequeños peces koi y salmón se mezclaban en un baile simbólico que parecía narrar una historia. Dudó durante unos segundos, sus instintos artísticos luchando contra la inseguridad que surgía de la naturaleza arriesgada del encargo. Elevó la mirada para encontrar los ojos del sujeto. Estos no mostraban prisa, sino una especie de paciencia contagiosa que le daba espacio para reflexionar. Sin embargo, la duda lo acometía, preguntándose cuánto tiempo más se mantendría esta calma. Tras un breve momento de introspección, finalmente contestó. Supongo que puedo hacerlo. Póngase cómodo, y si desea, puede ver mis otros trabajos. Tatsuki le entregó un álbum desgastado por el uso, sus páginas amarillentas llenas de fotografías de espaldas y brazos de clientes anteriores. Cada imagen era un testimonio silencioso de las historias que había tejido con tinta y aguja. Mientras el cliente hojeaba las páginas con dedos cuidadosos, Tatsuki percibió que esta transacción iba más allá de la simple aplicación de tinta sobre la piel. Era un ritual compartido, un momento fugaz de conexión en un espacio donde ambos eran extraños, buscando un lugar donde el arte y la libertad pudieran entrelazarse. Pero no había tiempo para reflexiones profundas. Con una mezcla de prisa y nerviosismo, Tatsuki se puso a preparar sus herramientas de trabajo.
el teborí, guantes plásticos, tintas y alcohol antiséptico. Aunque su entorno era clandestino, no podía permitirse el lujo de descuidar la higiene. La salud de sus clientes era lo primero. Todo listo para comenzar, señor. Anunció Tatsuki, su voz firme pero con un dejo de suavidad. El cliente cerró el álbum y se quitó la camisa, revelando una piel bronceada que apenas reflejaba la luz tenue del taller. Había algo irónico en el contraste entre su complexión y el diseño que pronto llevaría en su brazo. A pesar de su porte serio, Tatsuki notó una tensión sutil, una energía contenida que se manifestaba en la forma en que el cliente apretaba y relajaba sus dedos sobre el reposabrazos de la silla. Para aliviar la tensión, Tatsuki se acercó a una radio cercana y la encendió, sintonizando una emisora que transmitía música suave a un volumen moderado. Regresó al lado del cliente con una sonrisa tranquilizadora. Respire profundamente, señor, puede confiar en mis habilidades. Le dijo, su voz suave como un bálsamo. Con movimientos precisos, Tatsuki comenzó a trazar los primeros contornos del diseño, un esbozo sencillo que con el tiempo se convertiría en una obra de arte vibrante. Las escamas del pez koi comenzaron a tomar forma, así como la fuerza del salmón saltando entre corrientes. Era como si el arte cobrara vida bajo sus dedos. A medida que la aguja avanzaba, Tatsuki observó cómo el cliente comenzaba a relajarse, sus ojos cerrados, sumido en un trance que contrastaba con la seriedad de su rostro. Esto es más de lo que esperaba, Musitó el cliente, una pizca de entusiasmo escapando de sus labios, un momento de vulnerabilidad en su armadura de seriedad. Tatsuki continuó trabajando, absorbiendo la energía de la habitación. A pesar de la intensidad, el hombre parecía relajarse, su mirada fija en el tatuaje que emergía en su brazo. Después de un rato, Tatsuki dio los toques finales y se apartó para admirar su creación. El tatuaje era una representación vívida de la naturaleza, con líneas y colores que parecían bailar en la piel del hombre. ¿Qué le parece? Preguntó Tatsuki, tratando de mantener su voz neutral, aunque una parte de él anhelaba la aprobación del cliente. El cliente examinó el tatuaje durante un momento, luego esbozó una sonrisa breve pero genuina. Está bien, Dijo, su voz baja y serena. has hecho un buen trabajo. Tatsuki asintió, una mezcla de alivio y satisfacción fluía por sus venas. Sabía que había creado algo que su cliente valoraría, y eso era lo que importaba. Mientras el cliente se levantaba para admirar su nuevo tatuaje, Tatsuki se dio cuenta de que, por un momento, habían conectado de manera auténtica, sin necesidad de palabras o explicaciones. La conexión había sido tácita, pero había estado allí, en el silencio y la concentración del momento. El sujeto se volvió hacia él, una vez terminó de apreciar el diseño y sobre todo vestirse. Le pagó una buena cantidad de dinero antes de despedirse con una reverencia. Tatsuki se lo agradeció con el mismo gesto. Una vez que se quedó solo de nuevo, pasó horas en el estudio hasta que llegó la hora de cerrar, ya que no hubo más clientes ese día. Sin embargo, no le preocupaba, ya que con el dinero que le dieron, equivalente a poco más de $130, pudo cerrar con tranquilidad y ir en su bicicleta al mercado nocturno que estaba cerca. Allí compró productos exóticos como melones y piñas, además de otros elementos necesarios. En eso se fueron los primeros $50, pero no le molestaba, ya que sentía que valía la pena. De regreso a su casa, se acostó a dormir después de una ducha y una cena que no era más que un plato de arroz y brócoli. Al día siguiente, volvió a su rutina. La mañana en el estudio era vacía. Cuando alguien se acercaba, era porque confundía la fachada y pensaba que era un taller, y no un lugar para el arte. Eso les espantaba en parte. Tatsuki, ante eso, daba a entender que no hacía nada malo, a pesar de que su arte a veces era mal asociado. Para pasar el rato, dibujaba garabatos en una servilleta y en una libreta en la que diseñaba cosas que quizás no valían la pena. No fue hasta que el reloj marcó las 4:30 que un nuevo cliente apareció, esta vez una persona del sexo opuesto. Sin mediar palabra, pasó un diseño y hizo la misma pregunta que el cliente del otro día había hecho. Tatsuki, como de costumbre, respondió afirmativamente, confiando en su capacidad para plasmar los diseños. En este caso, era un diseño un poco más elaborado, con muchas llamas provenientes de un dragón.
Invitó a la mujer a recostarse, ya que el diseño lo pidió para su espalda. Ella, un poco desconfiada, se quitó sus prendas. Tatsuki, buscando no hacerla sentir incómoda, le dio la espalda y esperó a que se sintiera lista. Cuando estuvo lista, plasmó el diseño, que no fue sencillo, pero que después de unos minutos quedó bello y fluido como el viento. Volvió a darle la espalda a la mujer, esperando a que se terminara de ver cómo le había quedado el diseño en su espalda. Una vez que se vistió, vio cómo le dio las gracias. Primero, reverenció y le entregó en sus manos una buena cantidad de dólares americanos, como $180. Algo raro, pero Tatsuki no le dio la más mínima importancia, ya que estaba agradecido por la pequeña racha de abundancia que parecía tener. Una vez que la mujer se fue, se quedó solo de nuevo y cerró sin más clientes, pero eso no lo entristecía, ya que otra vez tenía dinero para poder comprar comida. Felizmente, cerró otra jornada más, se regresó a su casa en bicicleta y esta vez pudo cenar fideos con carne y una bebida que no fuese caliente. Se puso a pensar en las cosas que podría empezar a pagar con comodidad, como el agua y la renta. Al día siguiente volvió a la rutina, y al otro día igual, y también al otro. ¿Qué estaba pasando? Que a la tarde siempre le acababa llegando un cliente reservado, con su diseño fotografiado en mano, y pidiendo casi de manera tímida si había la posibilidad de plasmárselo. Algo no andaba bien, con la cantidad de clientes que llegaban pidiendo diseños similares, todos con el estilo de Irezumi, que tanto le gusta a la yakuza, era demasiada coincidencia. Ya era el séptimo día en el que esto sucedía. Tatsuki tuvo que detenerse un momento, ya que no quería arruinar el diseño que estaba plasmándolo tanto en el brazo como en el pecho de un hombre físicamente maduro, pero que lucía jovial en partes iguales. El pelínegro se pasó su trapo por la frente y respiró profundo, dudando si debía ser la pregunta que le estaba quemando la boca por dentro. El hombre que estaba en la silla, con un diseño que cubría parte del pecho y todo el brazo izquierdo, levantó la vista y lo miró con curiosidad. Disculpe, señor. Tatsuki carraspeó. ¿Usted está relacionado con cierta organización? El hombre sonrió ligeramente. ¿La yakuza? Preguntó, con un tono que era a la vez amistoso y desafiante. Tatsuki asintió, nervioso. Sí, eso era lo que iba a decir. El hombre se rió y se inclinó hacia adelante, con un movimiento que hizo que el tatuaje en su brazo se moviera. No hay problema, hermano. Sí, soy miembro de la yakuza. Y puedo decir que mis compañeros se han sentido muy bienvenidos aquí. Tatsuki se sorprendió. No había esperado que el hombre admitiera su afiliación tan abiertamente. ¿Por qué? Empezó a preguntar, pero el hombre lo interrumpió. No te preocupes por eso. Lo importante es que sabes que estás haciendo un buen trabajo. Y que estás dentro. El hombre sonrió de nuevo, y esta vez había algo en su mirada que hizo que Tatsuki se sintiera incómodo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Tatsuki asintió lentamente, empezando a procesar la realidad de su situación. Estoy dentro de la yakuza. Murmuró en un tono que sonaba a resignación, pero que en verdad ocultaba una profunda incredulidad. Exactamente. Respondió el hombre, sin apartar la vista de Tatsuki. No quiero ser insistente, pero por favor, termina el diseño. Te pagaré bien, te lo garantizo. Se reclinó en la silla, adoptando una postura relajada que contrastaba con la tensión que emanaba de su voz. Tatsuki suspiró antes de continuar con su labor, manteniendo el silencio durante el resto del tiempo hasta que finalmente concluyó. El hombre, que había logrado relajarse momentáneamente, se levantó con cuidado de la silla y se dirigió hacia el espejo. Allí, flexionó el brazo y examinó con detenimiento el diseño que Tatsuki había plasmado en su piel, tanto en el brazo como en el pecho, tal como había sido descrito. Era un diseño intrincado, similar a una especie de patrón tejido, que evocaba la sensación de una alucinación inducida por opioides, aunque rápidamente descartó esta idea al darse cuenta de que se asemejaba al mar y a unos salmones que parecían tiburones. Era algo raro, pero hermosamente raro. Me encanta. Fue todo lo que alcanzó a decir antes de vestirse y sacar aproximadamente $220 americanos, que pasó a Tatsuki con un gesto de confianza. A pesar de la confusión y la inquietud que aún bullían en su interior, Tatsuki no perdió la educación y agradeció el gesto.
El hombre salió del local con una pequeña sonrisa en el rostro, dejando a Tatsuki solo una vez más, sumido en sus pensamientos y reflexiones sobre la situación en la que se encontraba. Esa tarde, Tatsuki cerró el local con un sabor extraño en la boca, que no era dulce ni amargo, sino algo así como salado, por decirlo de alguna manera. Tras tener todo listo, su bolso y su bicicleta, arrancó hacia su casa. No exactamente. En su lugar, se dirigió a un local de ramen que siempre veía de camino a su hogar, pero nunca había tenido el valor de entrar, ya que, además de no tener dinero, solía parecer alguien que no contaba con recursos para comprar siquiera el plato menos costoso del menú. Al llegar al sitio, amarró su bicicleta a un árbol para que no se la robaran, caminó hacia el local y se sentó en la barra, que no estaba muy llena en ese momento, con solo 4 personas, contando al chef y a sí mismo. Frente a él, en la barra, estaba la carta, que ofrecía una variedad de platos que no solo estaban descritos, sino también ilustrados con fotografías que hacían agua a la boca cualquiera que las mirara. En verdad, tenía muchas opciones, podía elegir entre tonkotsu con huevo marinado y un Sapporo grande, o un refresco, como la Coca-Cola o la Fanta, con shoyu y gyoza. Estaba tan emocionado que se sentía como si se volviera loco. Tomó una bocanada de aire antes de llamar al chef, quien ya le había puesto el ojo y lo miraba con atención. Muchas gracias por ver. Espero haya sido de su agrado. Tenga un buen día, tarde o noche. Un abrazo.